Siento que he intentado grabar este vídeo tantas veces. Son como las 8 de la mañana, me desperté hace un rato y la verdad es que no podía dormir. Llevo posponiendo esto, he intentado grabarlo tantas veces. Todas las veces que lo he hecho me ha parecido como que no era adecuada, como que el mensaje no se estaba transmitiendo de la forma en la que a mí me gustaría que, bueno, qué mejor momento que ahora. Buenas, ¿qué tal? Me llamo Serena, aunque la mayoría de la gente me conoce como Sere de Hierro. Soy, o más bien he sido powerlifter a nivel nacional e internacional. He estado compitiendo durante un montón de años de mi vida y el año pasado simplemente dejé de hacerlo y quería hablar un poco de qué me ha llevado a tomar esta decisión, qué hay detrás de todo esto y sobre todo qué es lo que ha pasado mientras. Voy a intentar que el vídeo no sea extremadamente largo y voy a intentar explicarme lo mejor que pueda. La memoria del teléfono al final no da para tanto. Mi historia empezando a entrenar creo que se parecerá mucho a la historia de muchas mujeres. Empecé a entrenar alrededor de los 16 años. Para contexto, ahora tengo, este año voy a hacer 25. Mi historia con el deporte empezó para perder peso, para hacerme más pequeña. Estaba pasando por un trastorno de la alimentación cuando empecé a ponerme en la esquina de los gimnasios con una, no de los gimnasios, no de mi gimnasio, una esterilla y hacer patadas de glúteo, ¿no? Pensando que estas típicas rutinas, como la rutina de clothing, pues me iba a dar el físico que yo quería. Entonces, tuve un principio en el deporte bastante conflictivo en el que no sentía que estuviese consiguiendo las cosas que quería. Me veía fatal todo el tiempo, estaba cansada todo el tiempo, pero bueno, el tema del trastorno de la alimentación es otro tema para otro vídeo completamente. Si queréis que hable del tema, pues lo podemos hacer. El caso es que poco a poco fui progresando en el gimnasio gracias a pues, la enorme presión que me ponía a mí misma y también a la posibilidad que sin parar de presionarme me hizo ver mi hermano. Lo digo como algo malo porque en el momento no era muy agradable que alguien te presione a hacer las cosas que no te apetece hacer, pero ahora mismo lo considero fundamental. Lo he mencionado muchas otras veces. Empecé a entrenar fuerza gracias a mi hermano. Pues resulta que no paraba de decirme que yo nunca me iba a poner de la forma en la que quería, las fotos que tenía en todas partes, en mi cuarto, en el teléfono, el contenido que consumía constantemente durante esos momentos de chicas delgadas, con un físico específico que probablemente se te venga a la cabeza exactamente el tipo de físico que es. Entonces, poco a poco empecé a entrenar fuerza, empecé a entrenar los básicos, empecé a hacer peso muerto sumo, que era muy raro en ese momento, no porque el sumo fuese raro, era entrenar fuerza en general era raro, sino porque estaba haciendo una especie de convencional con las piernas abiertas, empecé a entrenar sentadilla pesada, empecé a hacer banca también. Con 16 años no conozco a nadie que no haya tenido problemas, ¿no? O conflictos emocionales. Entonces, la forma en la que lo veo ahora, mirando hacia atrás, es cómo se conectan los puntos. En ese momento estaba pasando por una etapa bastante complicada a nivel emocional. Considero que todas las etapas que he tenido en mi vida han sido complicadas a nivel emocional, pero en ese momento, como pienso que a nadie, a nadie se le dan las herramientas adecuadas, yo no sabía qué hacer con toda esa rabia, con toda esa frustración que tenía y encontré en el deporte una forma de gestionarlo. Entonces, aquí me gustaría que partiésemos de la idea de que yo empecé a entrenar en el deporte como una forma de gestión emocional. Me sentía con una ira profunda y tremenda, estaba triste todo el tiempo, no era realmente consciente en ese momento, estaba atravesando un trastorno de la alimentación. Digamos que las cosas no estaban yendo bien y encontré en el deporte una forma de transmutar toda esa frustración, toda esa rabia, todas esas emociones negativas que yo en ese momento pues era completamente sedentaria hasta mi inicio en el deporte. No había recurrido al movimiento como tal, como en ningún momento de mi vida. Entonces fue mi primer acercamiento y descubrí que mientras entrenaba, pues que me sentía mucho mejor. No solo eso, sino que cuanto más comía, más fuerte podía entrenar y eso me llevaba a tener mejores resultados. Pero realmente yo empecé a entrenar fuerte como un medio para gestionar toda la rabia y toda la ansiedad y toda la frustración que tenía en mi interior. Con 16 años, pues te puedes imaginar cómo estaban yendo las cosas, ¿no? Y cómo sonaban en mi cabeza las cosas que me decía. Esto me parece un apunte fundamental a la hora de contar mi historia porque ahora me considero en un punto absolutamente diferente y creo que eso ha tenido bastante que ver con que ya no sienta ese llamamiento
del deporte o del power como tal. Entonces, empecé a entrenar en ese contexto en el que al inicio en cualquier deporte, pero especialmente en algo tan objetivo como es el powerlifting, vas progresando y vas mejorando, la verdad es que bastante rápidamente. Empecé a entrenar, empecé a compartir mis entrenos por redes sociales. En ese momento no había casi presencia de powerlifting en casi ningún sitio, en redes menos. Yo las que consumía eran personas estadounidenses, que allí el deporte sí que estaba empezando a coger auge. Y resulta que poco a poco pues una cosa empezó a llevar a la otra. Me topé con Josemi, empezó a llevarme la programación. Y poco a poco el tiempo fue desarrollándose. Empecé a competir en 2018. En ese momento también sentía como que no podía competir si no tenía unas marcas lo suficientemente buenas. Estaba siempre pensando en que podía mejorar. La verdad es que siempre estaba mejorando en esa época y lo recuerdo mis inicios en el deporte como, a pesar de haber hablado de este contexto emocional que no era para nada ideal, lo recuerdo como algo muy bonito. Me enseñó muchísimo sobre mí misma, sobre las cosas que podía hacer con mi cuerpo, el hecho de enfrentarme a la creencia de que tenía que ser pequeña, débil, todo esto que a las mujeres nos están bombardeando con información constantemente desde que nacemos prácticamente. Yo conseguí encontrar en el deporte una vía de escape a ese pensamiento y estaré eternamente agradecida siempre porque considero que en parte me salvó la vida, sin duda que me ayudó a salir de este trastorno de la alimentación que he nombrado y me ha traído al punto de la vida en el que estoy ahora. Entonces, empecé a competir en 2018 y realmente no paré de competir hasta el año pasado, 2024, a excepción de los años de COVID. Pero bueno, he estado compitiendo a nivel nacional, internacional, en varias categorías diferentes. Yo empecé a competir cuando todavía existía la categoría de 72, luego me subí a 84, luego me bajé a 76, con todas las competiciones que implica todas estas subidas y bajadas. Realmente pienso que tampoco he competido tanto en comparación con otras personas que conocí en ese momento, que empezaron más o menos a competir a la vez que yo y lo han seguido haciendo y creo que siguen haciéndolo la mayoría. Se me acabó el almacenamiento, hay gente que ha estado compitiendo sin parar varias veces al año, yo eso lo considero totalmente insostenible y demasiado agotador para mí personalmente. Empecé a competir y no paré hasta el año pasado. Cuando yo empecé a entrenar, a competir, algo que me parece también importante, que creo que es una realidad simplemente, estaba empezando a estudiar, estaba empezando la carrera, he tenido también mis cosas, ¿no? Pero estaba estudiando la carrera. Entonces considero que muchas veces, a pesar de que ahora tengo la certeza de que para entrenar Power no necesitas tantas horas al día como yo le estaba dedicando en ese entonces, pues sí que mi vida era bastante más fácil en ese aspecto, ¿no? Porque estudiaba por la mañana o por la tarde, dependiendo del horario que tuviese, y luego el resto del día lo podía dedicar a entrenar y a socializar, porque también era como mi pata principal de la mesa en cuanto a vale, pues hago este deporte, toda la gente que conozco es más o menos, hace el mismo deporte que yo, empezaron a aparecer gimnasios de power, empezó a coger bastante más auge, ¿no? Y yo empecé a como a convertirme en esta idea de ser de hierro, de chica que compite, y ahí es cuando realmente pienso que no siento que haya un inicio como tal, pero sí que lo considero como el momento en el que mi identidad como persona empezó a forjarse en torno a la identidad como atleta, ¿no? A mí, cuando me paraba a preguntarme quién era yo, bueno, la típica pregunta, ¿no? Siempre estaba relacionado con mi yo deportista. Y creo que ahí hay un problema. Fue pasando el tiempo, terminé la carrera este año y creo que esa fue una de las cosas fundamentales que me llevó pues a una crisis de identidad en ese momento, porque de repente acaba de cerrar mi etapa como estudiante. Todo lo que yo tenía como claro en ese momento, cuando eres estudiante, creo que esto es una etapa que tiene todo el mundo, cuando terminas de estudiar como que de repente se te abren todas las puertas del universo y puedes hacer lo que te dé la gana. Especialmente yo como que también empecé en ese momento, antes de terminar la carrera, empecé a hacer algunas cosas a nivel de trabajo por mi cuenta y estaba empezando a ver la posibilidad de trabajar online. Y eso, a pesar de que ahora suene muy bien y como que la idea de trabajar online o remoto o ser nómada digital esté muy bien, en el momento te sienta como un jarro de agua fría, ¿no? Sobre todo porque sientes que nadie a tu alrededor está haciendo lo mismo y realmente puedes hacer lo que te dé la gana. Y esa incertidumbre muchas veces creo que es muchísimo más agobiante de lo que suena y de lo que parece normalmente. Entonces yo sé que soy una privilegiada por esto y sé que esto no es ningún problema, ¿vale? Porque podría
estar trabajando en la aceituna, por ejemplo, que eso es realmente duro, pero bueno, tampoco quiero minimizar cómo me siento yo con el trabajo. Trabajo bastante ahora y estoy muy agradecida porque puedo vivir de lo que trabajo, pero mi punto es que terminé la carrera. Los pilares de quién yo era empezaron a removerse y eso me llevó a cuestionarme algo que durante toda mi vida como deportista no me había parado a pensar nunca, que era ¿quién soy yo si no hago deporte y qué pasaría si dejase de hacerlo? El año pasado para mí fue algo fundamental a nivel emocional. He comentado en otros vídeos que empecé terapia y todo lo que eso ha supuesto un cambio en mí, cómo veo la vida y cómo entiendo algunas cosas. Pero lo que quiero decir con esto es que estaba pasando por una crisis existencial, empecé a hacerme preguntas y no me gustó la respuesta. Siento que mucha gente que entrena y muchos powerlifters en específico sabrán perfectamente a lo que me refiero con la sensación de que muchas veces entrenando tienes como esta chispa, lo llamo yo, como estas ganas de querer seguir mejorando, de poder enfrentarte a lo que sea y de tener el gimnasio o el entrenamiento como una forma de mejora, no solo a nivel objetivo, sino también a un nivel completamente emocional que creo que se ve traducido en quién eres, ¿no? Que eso también creo que puede llegar a ser peligroso y en mi caso lo fue. Entonces, fue el momento aproximadamente al terminar la carrera, empezar a trabajar, cuando empecé a cuestionarme si, si me seguía apeteciendo entrenar, porque hasta entonces no había tenido ningún parón. Ya he comentado que ni me había planteado lo que era el no entrenar, ni se me había pasado por la cabeza. Yo tenía la certeza de que iba a seguir entrenando el resto de mi vida. Sí que sabía que quizá no fuese fuerza, pero me daba tanto miedo plantear la idea de que pudiese dejar el deporte, pudiese dejar quién era yo hasta ese entonces, algo que me había marcado de una forma tan profunda e intensa, que simplemente intentaba evitar la conversación conmigo misma, estas conversaciones tan difíciles y tan complicadas, y realmente no siento que hubiese una conversación como tal, sino que fueron muchas distribuidas durante un tiempo lo suficientemente largo como para que fuese agotador. Muchas veces siento que el postergar tomar una decisión lo único que hace es que tú estés agotado durante todo el tiempo. Y era algo que estuve evitando tomar esta decisión durante meses. Y no fue hasta que realmente la tomé y dije, vale, porque lo estuve hablando con Josemi, que es mi entrenador, intentamos diferentes acercamientos porque la forma en la que yo sentí que ya había tenido suficiente de toda esta etapa del power fue cuando de repente eché la vista atrás y me encontré a mí misma casi sin poder soportar en las últimas semanas haberme puesto el material, que es algo curioso y que es necesario a la hora de entrenar. Había reducido el tiempo de los entrenos un montón, estaba empezando a aplicarme a mí misma técnicas de psicología deportiva, pero aún así no conseguía volver a ese punto en el que yo disfrutaba tanto del deporte o pensaba que disfrutaba tanto del deporte. Estaba empezando a pensar en mí misma de una forma completamente diferente, estaba empezando a verme a mí misma con todas las posibilidades de otra persona que yo podía llegar a ser. Entonces, hacer los entrenamientos más rápidos no funcionó, quitarme el material no funcionó, quitarla como el objetivo principal del mundo de la fuerza, centrarme en hacer otro tipo de movimientos y tal, tampoco funcionó. Y yo llegué al punto en el que dije, vale, hay algo aquí que no está funcionando y creo que tengo que pararme a prestarle la atención suficiente. Si yo tengo algo claro es que entrenaba porque hacía algo por mí. Y resulta que me encontré en un momento de mi vida en el que esa forma de gestión emocional estaba empezando a encontrarla de otras formas que eran mucho más funcionales y me hacían conocerme mucho más como persona. Simplemente me sentaban bastante mejor. A modo de resumen, cuando empecé a entrenar estaba muy enfadada. El power, quieras que no, pues también tiene mucha simbología detrás, ¿no? El enfrentarte a cosas que te cuestan todo el tiempo, el enfrentarte a cosas que son duras, que son tediosas, que no te gusta hacer en ese momento y poder levantarte literalmente con ellas, ¿no? Y poder ponerte a ti misma ante una situación que no es agradable y verte capaz de superarla y no solo superarla, sino que hacerte mejor. Entonces llegó un momento de mi vida el año pasado en el que me di cuenta de que no quería estar tan enfadada todo el tiempo. Empecé muchos procesos, ¿no? Como el tema de terapia y me encontré a mí misma siendo una persona totalmente diferente. Ahora echo la vista atrás y pienso en la serie de hace un año y wow, de verdad que, que es una persona completamente diferente. No te creo, cabrón, se cortó de nuevo. Creo que muchas veces es interesante simplemente traer a la realidad la idea de que puedes hacer lo que te dé la gana.
realmente. Parece que tu camino ya está escrito, parece que la persona que eres ya está escrita y como que tienes que seguir ese camino de forma obligatoria, o vas a decepcionarte a ti misma, a la gente que te rodea o a la gente simplemente que te está viendo. Pero la realidad es que tu vida es tuya, que creo que esa es una idea importante a mencionar, ¿no? No tienes por qué seguir haciendo algo que no te gusta simplemente porque lo llevas haciendo mucho tiempo. Yo creo que si alguien me lo hubiese dicho en ese momento, habría facilitado enormemente el que yo pudiese dejar de hacer algo que en ese momento no me estaba haciendo feliz, como era el entrenar. Ahora mismo la forma en la que entreno es totalmente diferente. Sí que pienso que entrenar va a ser algo que se mantenga en mi vida para siempre, ¿no? Es demasiado bueno como para quitarle, me gustan demasiado los resultados también, pero ahora me entiendo a mí misma de una forma completamente diferente y creo que no podría haber llegado a este punto si no hubiese tomado esa decisión. Entonces, mi punto es que muchas veces son las decisiones más complicadas y las decisiones que te van a resultar más incómodas sus resultados, las que te van a hacer moverte hacia adelante en la vida. Para mí esta fue una de ellas. Estoy eternamente agradecida por todo lo que el powerlifting me ha aportado y por todas las cosas que me ha permitido lograr conmigo misma, con los demás, la gente que me ha acompañado en este camino, pero también sentía que tenía que hacer este vídeo a forma de explicación a estas personas que en su cabeza yo sigo siendo esta versión de mí misma desactualizada y pues también para mí misma porque nunca había llegado a poner con palabras todo lo que para mí había significado este camino, ¿no? Y esta toma de decisiones del último año, que desde luego no fue fácil y no fue para nada agradable, pero sí que estoy enormemente agradecida a haber tomado la decisión porque creo que la incertidumbre y el no saber hasta qué punto puede llegar, porque puede llegar hasta el punto que a ti te dé la gana si simplemente sigues pegándole patadas a la pelota. Eso creo que da mucho más miedo que el tomar la decisión en el momento y era algo que yo estaba evitando hacer y que me habría ahorrado muchísimo sufrimiento si lo hubiese sabido antes. Porque realmente siempre es algo que sabes dentro de ti, ¿no? De algo así como profundo. De la misma forma que tira de ti para ayudarte a atravesar entrenamientos y momentos difíciles, sabes perfectamente cuando hay algo que no está bien. También quería traer este planteamiento porque considero que no se suele hablar de la idea de cambiar de idea con respecto al deporte, sobre todo cuando estamos hablando de algo que te exige durante tanto tiempo el máximo que tú estés dispuesto a darle sostenido a lo largo de tu vida. Creo que no se plantea la idea de que puedas simplemente hacer otra cosa. Entonces, eso es un poco lo que quería decir, el mensaje de este vídeo. Si estás pasando por algo parecido, si tienes preguntas que hacerte, si tienes decisiones a las que llegar, porque una decisión puede ser perfectamente continuar haciendo lo que haces, pero hacerlo con intencionalidad, que creo que es donde ahí realmente está el progreso. Te animo a tomarte el tiempo que necesites, porque aquí tampoco hay prisa, no hay ninguna carrera, aunque a veces parezca que sí. No hay ninguna carrera para vivir tu vida, puedes hacer las cosas que te dé la gana dentro de lo que cabe y puedes tomar el camino que se te antoje. Y muchas veces el ver a otras personas hacerlo creo que puede resultar muy inspirador. Así que si desde aquí te puedo dar un consejo, es que no intentes ignorar la cosa que tienes dentro, esta intuición tan primaria que te está dando a entender cosas que quizá en ese momento no te hagan gracia, pero que desde luego van a ser algo que te venga bien a la larga. Entonces, nada, muchas gracias por ver este vídeo. Si quieres contarme tu historia en comentarios, te lo agradecería enormemente. Y si quieres simplemente dejar tus pensamientos, pues también. Hasta la próxima.